Hola, es un gusto poder saludarle y compartir este tiempo con usted, cómo le está pasando, cómo está usted. Créanos que hemos vuelto en estos días a acercarnos a las cámaras para tener este contacto que venimos celebrando desde hace bastante tiempo. Justamente queremos celebrar juntos en este mes de marzo. Vamos a estar cumpliendo ya 2 años, ¿no es cierto?, Sí. desde que estamos haciendo los programas. De hecho, estamos volviendo después de algunas semanas de estar ausentes con programas, estrenando programas nuevos, ¿no? Los equipos Sí. estaban siendo usados en otra parte, entonces no los pudimos estar grabando. Pero aquí estamos y realmente anhelamos que usted nos siga acompañando en este nuevo año que estamos comenzando. Y quisiéramos en esta hora referirnos a un tema que, sin lugar a equivocarnos, ha conmocionado al mundo entero en esta última semana. Cuando parecía que se aplacaba la situación mundial de COVID, asoma, ¿no es cierto?, otra amenaza a la paz mundial. Algunos hablan de una posible catástrofe de tercera guerra mundial. Sí. Cuando estamos grabando este programa, hace ya casi una semana que se desató, ¿no es cierto?, la invasión de Rusia sobre Ucrania, y es algo que obviamente nos preocupa, pero que a la luz de la palabra queremos reflexionar juntos. Sin duda que no llegamos a dimensionar, me parece, nosotros de este lado del globo, donde nos llega la información a través de los medios masivos, de YouTube y de otras redes sociales, lo que significa para una persona, para una familia, estar en el epicentro de este conflicto bélico. Sin embargo, creo que también es interesante remarcar que a pesar de la distancia, en el mundo moderno se han acercado las dificultades o por lo menos los efectos que nos pueden alcanzar de esta lucha, de esta guerra, de esta confrontación bélica. Y nos llegan algunas noticias, ¿no es cierto?, como por ejemplo de que en primera instancia los ataques fueron hacia bases militares, hacia por ahí centros de comunicación, pero que paulatinamente han ido avanzando ya sobre algunas facultades, algunos edificios de gobierno. Inclusive escuchaba hoy que no hay señal de televisión en Ucrania, sí, que las noticias llegan por ahí por otros medios, ¿no es cierto?, internet, portales de noticias, pero que han atacado por ahí la manera de frenar las vías de comunicación, ¿no? Sí. En estos días seguramente hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos expertos, a muchas personas que son conocedoras de algunos temas como la economía mundial, sobre la geopolítica, sobre los efectos que esto va a ocasionar en las relaciones internacionales, y no son temas que nosotros manejamos y los dejamos para que otros que saben más de la cuestión puedan darnos informe. Pero nos gustaría, en principio, ver un breve compilado de imágenes de los primeros días que nos van a ayudar quizás a refrescar un poquito más de lo que estamos hablando. В любой момент может сейчас стрелять. Уезжайте. Авиаудары. Ты в да?
Залишайтесь вдома і будьте готові в разу потреби послідувати до укриття. Слышал за спиной, как взрыв. Я думал, где-то рядом рвануло стекла, потому что повыбивали, потому что, камушками по ногам сзади дало. Un barrio residencial en Chug, en el este de Ucrania, fue uno de los primeros objetivos de Rusia el jueves. En esta ciudad, a 30 kilómetros de Yarkov, la segunda urbe de Ucrania, los bombardeos rusos resonaron durante parte de la noche. Nunca pensé que tal cosa podría suceder. Nunca pensé que esto realmente sucedería en esta vida. Escribimos poemas sobre la guerra. Yo misma soy una directora y educadora. Estudiamos la historia, pero nunca pensamos que esto sucedería en nuestra tierra. Un misil ha dejado un cráter de 4 a 5 metros de diámetro entre dos inmuebles de 5 pisos que quedaron totalmente destruidos. También más edificios alejados del impacto han quedado gravemente afectados. El ejército ruso intensifica sus ataques contra la capital de Ucrania. El gobierno de Kiev confirma que las tropas rusas han entrado en la capital desde el norte. Esta madrugada se reportaron 2 fuertes explosiones en Kiev. Un edificio quedó en llamas. Según el ejército ucraniano, fueron disparos de misiles y lograron interceptar 2 de ellos. El presidente Volodymyr Zelensky denuncia que Rusia está atacando zonas civiles. Desde la invasión rusa han muerto al menos 137 civiles y militares. Hay más de 300 heridos y unos 100.000 desplazados. Zelensky insiste en que no ha abandonado la capital y ha vuelto a pedir a la comunidad internacional que no los dejen solos contra Rusia. Las sanciones, dicen, no bastan y pide una coalición anti-Moscú que fuerce a Putin a volver a la mesa de negociación. Rusia y Ucrania mantienen las primeras conversaciones. Son estas las primeras imágenes que nos llegan de esa mesa y de esos altos representantes. Así lo informaba la agencia bielorrusa Beta. El encuentro se celebra en la región de Gomel. Es en territorio bielorruso, pero está muy cerca de la frontera con Ucrania. Coincide con un aumento de la resistencia de Kiev al avance de las tropas de Moscú. Y es que durante la noche continuaron las hostilidades en Ucrania y poco antes del amanecer se registraron potentes explosiones tanto en Kiev, la capital del país, como en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, donde ahora las autoridades ucranianas dicen que decenas han perdido la vida. Por primera vez desde que comenzara la ofensiva rusa en Ucrania hace 5 días, delegaciones de las partes enfrentadas se sientan a esta hora a la mesa de negociaciones. Lo hacen en Bielorrusia, concretamente en Gomel. Está situado en la frontera con Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato y la retirada de tropas rusas, se muestra poco optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, pero asegura estar abierto al diálogo. Veíamos de esta manera las imágenes dolorosas que conmueven, diría yo, de los primeros días de este conflicto que se ha suscitado, de esta invasión que Rusia ha llevado adelante contra su vecino Ucrania. Y por cierto, entre las consecuencias más terribles que tiene una guerra está la muerte, ¿no? La cantidad de personas que están perdiendo la vida y de aquellos que no mueren, pero están luchando con su recuperación en medio de una situación tan inestable. Y sin lugar a dudas, Marcelo,
un hecho de esta naturaleza, por supuesto, no es la primera vez que sucede, no es la primera guerra en este mismo momento, hay otras guerras que se están librando en otros lugares de este planeta. Pero una de las preguntas que surge es, ¿por qué hay guerras en este mundo? ¿Cuál es la causa? Si podríamos encontrar o definir alguna de las razones que lleva a que dos naciones se enfrenten y produzcan semejante desgracia, podríamos llamarlo. Tema de debate, ¿no es cierto?, de muchos programas en nuestros días, noticieros, portales de noticias, que se encargan de analizar por qué se está dando, cuáles son las motivaciones detrás, ¿no? Algunos dicen por cuestiones de defender su propio territorio. Rusia trata de evitar que la OTAN o sus enemigos, por decirlo así, tengan armas instaladas cerca de sus límites, de sus fronteras. Otros dicen porque les interesa las riquezas que hay en ese país. Pero yendo a la palabra de Dios, ¿no? Tenemos información que habla muy claramente acerca de esto y está en Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice así, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Esta, como decías vos, es una definición o es una mirada de lo que en el corazón del ser humano encuentra como raíz para todo tipo de conflicto bélico. El orgullo, la ambición, ¿no es cierto?, la intención de superioridad, de dominar, esa, digamos, voracidad por abarcar más, por la autoridad suprema, hace que el ser humano llegue a levantarse contra sus pares, contra quizás personas que hasta eran conocidos de ellos, ¿no es cierto? Porque hasta hace un tiempo pertenecían a a la Unión Soviética, yendo un poco más atrás, ¿no es cierto? Sí. Unos cuantos años atrás, sí. Pero que hoy se encuentran enfrentados por intereses cruzados y que en la palabra de Dios encontramos la base, ¿no? Porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, dice esta versión. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Aquí coloca entonces el origen, no tanto en una situación política, social, geográfica, sino en una situación del corazón humano que no se conforma con lo que tiene y quiere lo que tiene el otro. Lo interesante, me parece además, para sumar, es que aquí Santiago dice que las mismas motivaciones del corazón de un gobernante o de un grupo de gobernantes de una nación para levantarse contra otro son los que provocan los conflictos en relaciones mucho más familiares, como en una casa, en una familia, puede ser por causa de una herencia, de una propiedad, de algún dinero, cuando allí se establece una guerra, una lucha, por ahí no termina en las armas físicas, pero sí en un distanciamiento y una confrontación que también produce dolor. A mucho menor escala, ¿no? Sin duda, pero que también podemos encontrarnos nosotros en este pasaje. También podemos ver cómo a veces nosotros con estas actitudes también terminamos en conflicto con alguna persona, como bien nos explicaba el pastor. Ahora, es interesante también analizar, es cierto, esto puede provocar que haya una guerra, que la humanidad se empiece a pelear entre sí. Ahora, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no lo impide, no? Esa es la gran pregunta que algunas veces en estos días he escuchado en distintos ámbitos. Si Dios es soberano, si Dios gobierna sobre todo, si Dios tiene el dominio sobre todo, ¿por qué no frena semejante desastre? ¿Por qué no interviene y de alguna manera neutraliza la acción, en este caso del gobernante ruso, que aparentemente fue el que promovió y el que impulsó a que esto comenzara?
Es una pregunta que podemos también mirar en la Biblia y encontrar respuesta. Y la primera cuestión que podemos seguramente afirmar, algo que ya hemos considerado en algún otro momento, es que Dios no nos ha creado como robots. Es decir, Dios tiene voluntad, Dios tiene propósito, Dios interviene en las cuestiones de los seres humanos, pero también delega en nosotros para que tomemos decisiones. Ya lo explicamos, ¿no es cierto? O tomamos ese tema en programas anteriores. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero esto se ha deformado, ¿no es cierto? Hemos perdido esa imagen y nuestra manera de conducirnos ya no refleja la mayoría de las veces lo que es Dios, lo que Él planificó para nosotros. El pecado ha llevado a la humanidad a lugares que jamás hubiera imaginado. Esto hace por ahí que nos volvamos a preguntar esto. Y bueno, pero entonces, ¿por qué Dios no encausa la situación? Es que Él lo ha planificado así. Puso el libre albedrío en el ser humano, la capacidad de decidir, de tomar sus decisiones y de que tenga que hacerse cargo de sus decisiones. Él diría en un pasaje: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan la vida. Dios dice: yo quisiera elegir por ustedes, pero las reglas de juego que yo mismo he establecido hacen que sean ustedes los que tengan la capacidad de decidir. Fíjate vos que hoy se habla mucho de la libertad que tenemos los seres humanos y en nombre de la libertad se hacen cosas muy fuera de lugar, muy ofensivas contra Dios y todavía que producen cosas muy hirientes en la vida del ser humano. Y Dios, en su soberanía y en base a lo que vos estabas explicando, no interviene de manera inmediata coartando. Lo que sí es interesante y me parece remarcar, Marcelo, es que en último término todos daremos cuenta delante de Dios de nuestras decisiones, porque si Dios nos da la libertad de decidir, también somos responsables de las decisiones que tomemos y si ellas responden a lo que Dios espera o solamente lo estamos haciendo por egoísmo, por ambición o para alcanzar nuestros propios objetivos o beneficios personales. Inclusive me parece que encontramos en la Biblia también una razón más por los cuales estos acontecimientos se están dando a lo largo de la historia de la humanidad, pero cada vez con más intensidad, sí, cada vez más periódicos, y es que la Biblia ha establecido que en el final de los tiempos, que esto encontramos en Mateo 24 y Lucas 21, ¿no es cierto? Sí. Señales del fin. Cuando llegue el fin de los tiempos, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Quiere decir que esto ya está anticipadamente profetizado, ¿no es cierto? Estas cosas van a ocurrir, estas cosas van a suceder. Esto significa que nosotros podremos orar para que nuestros hermanos en Ucrania sean fortalecidos, sean resguardados, para que conozcan cada vez más al Señor en esos lugares de conflicto, pero la persecución va a venir. Estos tiempos de guerra no solamente que van a venir, sino que serán cada vez más fuertes y más continuados, ¿no? Sí. Textualmente lo dice allí el lugar que vos estabas citando, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares, y todo esto será principio de dolores. La cuestión no es que Dios va a producir esto para que se cumpla su profecía, porque Jesús está dialogando con sus discípulos y les planteaba justamente que Él iba a venir de nuevo, su retorno a la tierra, y les daba a conocer algunas señales que tendrían lugar en el mundo en aquel momento cuando su llegada esté cerca. Ahora, esto está relacionado, Marcelo, precisamente con lo que decíamos antes, con una humanidad, con un ser humano
que de manera cada más descarada, podríamos decir, decide vivir dándole la espalda a Dios y transitar su vida de acuerdo a sus propios criterios, a su propia ambición, a su propia manera de ver la vida, sin considerar lo que Dios ha fijado desde el principio. Inclusive en estos tiempos de tanta oscuridad que se cierran sobre la humanidad, queremos remarcar que el momento en el que una luz se hace más notoria, se hace más útil y se hace más visible, es cuando más tinieblas hay a su alrededor. Estos tiempos en los que las tinieblas están sobre la humanidad es cuando la luz de Cristo más va a resplandecer. Es cuando tendremos nosotros que salir a predicar la palabra de Dios, salir a remarcar que hay una salida, que hay una respuesta, como es el nombre de nuestro programa, y que esa respuesta está en Jesucristo. Que esa respuesta podemos encontrarla entregándole nuestra vida a Él, ¿no? Tal cual, sin lugar a dudas. Y quisiéramos, antes de despedirnos, precisamente subrayar esto, ¿no? Vivimos en un mundo donde los conflictos crecientes se dan a este gran nivel, este nivel de destrucción que está haciendo temblar a las autoridades de todas las naciones del mundo, pero que se da a niveles mucho más camuflado, mucho menos visible en las relaciones humanas, dentro de la familia. La idea es poder volvernos a Dios, poder permitir que Jesucristo venga a nuestras vidas, que cambie nuestro corazón, que nos permita ver la vida según sus criterios, según su voluntad, según sus propósitos, y entonces podamos vivir en paz. Estamos orando para que aquellos que en estos momentos están propiciando esta guerra, de alguna manera reaccionen y les caiga la cuenta y vuelvan en sí y puedan cambiar de actitud. Pero lo cierto es que también quisiéramos orar para que esa paz que Dios quiere establecer y nace en nuestro corazón en una relación renovada con Dios, se pueda dar en esta hora sobre nuestras vidas. Te alabamos, Dios eterno, porque podemos una vez más reconocer lo que dice tu palabra, que eres alguien que gobierna sobre el universo. Tu dominio, tu reino no está en juego. A pesar de que los seres humanos decidamos vivir dándote la espalda y creando nuestros propios dioses, y que esto acarree tanto conflicto de distinta naturaleza sobre este planeta. Queremos en esta hora reconocer una vez más que tú nos propones un retorno hacia ti en la persona de Jesucristo, para que podamos encontrar la paz contigo, restaurar la relación que se ha roto contigo, nuestro Hacedor, y de esa manera poder ser instrumentos de paz en el mundo en el que vivimos. Seguimos orando por este conflicto y pidiendo que las autoridades de ambas naciones puedan en este tiempo llegar a un acuerdo de paz y de entendimiento, y toda esta masacre y todo este dolor que está invadiendo a tanta gente pueda ser detenido por tu mano. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos que usted haya estado del otro lado. Queremos mandarle un fuerte abrazo y nos estamos viendo la semana que viene. Si Dios lo permite, en 7 días nos reencontramos. Chao, chao.